El tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu. Hoy en el tema del día, invitada a La Tribu, Mariana Belloso. Ella es periodista, es especializada en temas económicos, en pensiones también. Y bueno, también tiene mucha experiencia en medios de comunicación, escritos, radiales y electrónicos. El boletín se llama La Semana con Mariana, todos los lunes se publica. Y hoy se publica al aire también. Mariana, buenos días, gracias por este tiempecito que nos das hoy. Bienvenida. Buenos días, gracias por invitarme. Siempre es un gusto estar con ustedes. No, y la verdad que sí apreciamos mucho tus aportes para tratar de entender algunos temas. Siempre te molestamos para esto y se agradece tu buena disposición. Mariana, para entrar de lleno al tema, bueno, obviamente es la reforma de pensiones que ha anunciado el viernes el presidente a través de su cuenta de Twitter. Ya ha hablado el ministro también, habló el día viernes. El viernes y hoy dio una entrevista. Estuvo en una entrevista de televisión. Mariana, así para poner en contexto el tema ya, ¿qué tipo de reforma es la que ha propuesto el gobierno? ¿Cómo lo podrías explicar con la información que se ha hecho pública? Bueno, creo que para empezar hay que saber qué tipo de sistema tenemos para poner en contexto a nuestros oyentes. El Salvador tuvo hasta el 98 un tipo de sistema que se conoce como de reparto, que trabaja bajo la lógica de que todos los trabajadores jóvenes aportamos a un fondo común y de ese fondo común sale el dinero. Perdón, Chino. El fondo común, 2-2. No, pero qué pena, de verdad, Mariana. Yo le dije, no, deje, ya, Chomito, quítalo. Gol de Corea, 2-2, listo. Doblete. Perdón, estamos en una... Pero menos mal que le advertiste a Mariana. Mariana, mi sincera disculpa porque estás poniendo en contexto qué tipo de sistema tenemos. Le dio suerte a Corea del Sur, empezó a hablar Mariana, 2 goles. Disculpas, y a la gente que se dice, no, hombre, no puede ser esto, que es culpa del chino, el chino asume la responsabilidad. Sí, pero bueno, estabas explicando y bueno, te cortó el chino. Pido no cortarla más, por favor. Solo haces una seña, solo que haga una seña para que usted y haces así gol, pero bueno. No, está bien, estamos en una época extraordinaria. Bueno, retrocedemos un poquito y estaba explicando el tipo de sistema. El tipo de sistema que teníamos era de reparto, todos los trabajadores jóvenes aportaban al fondo y de ese fondo salían las pensiones de los trabajadores que se iban jubilando. Las condiciones, la gente que estuvo en ese sistema las recuerda como más favorables, porque aportaban un 3% de su salario y recibían pensiones equivalentes al 70% de su salario, ¿verdad? Entonces, alguien que se jubilaba en esa época, por ejemplo, con 1,000 colones, recibía una pensión de 700. Entonces, esto es lo que ha generado un shock tan grande con el nuevo sistema. El sistema se cambió con una reforma que entró en vigor en el 1998 y ya no tenemos un fondo común, sino que tenemos cuentas individuales. La lógica era que cada quien iba a elegir con qué administradora de fondos de pensión iba a cotizar, la que le ofreciera mejor rentabilidad, y que ese ahorro individual en el que aportábamos como trabajadores, pero también nuestros empleadores, de ahí iba a salir el dinero para nuestra pensión. Pero el sistema tiene un montón de problemas. Uno de los principales problemas es la suficiencia de las pensiones, o sea, las pensiones son muy bajitas. La gente cuando va a que le hagan el cálculo de con cuánto se va a jubilar, por ejemplo, maestras, que son los casos que yo conozco más de cerca, que después de una vida de trabajo tenían salarios de $1,300, les decían que se iban a jubilar con 270. Esto ha hecho que haya alrededor de 6,000 docentes en el sistema que no se quieren jubilar. Es una negociación que tiene constantemente el Ministerio de Educación, porque pasan de tener estos salarios de más de $1,000 a una pensión mínima, que ahorita es de $304. Entonces es un shock bien grande para la gente, o sea, no alcanza, además, no alcanza ni a cubrir la canasta básica. Luego, otro de los problemas que tenemos con este sistema es la cobertura. Habemos más de 4 millones de salvadoreños en edad de trabajar, aptos de trabajar, pero alrededor de 2 millones trabajando, efectivamente, ¿verdad? Y de estos 2 millones, la gran mayoría está trabajando en el sector informal, y los que están trabajando en el sector formal, que cotizan al Seguro Social y cotizan a una AFP, son entre 700,000 y 800,000. La cifra fluctúa mes a mes, ¿verdad? Por los mismos movimientos del mercado.
Entonces vemos que de esta gran cantidad de estos millones de salvadoreños son bien poquitos los que están cotizando y luego son más poquitos los que cumplen los requisitos para jubilarse. Ahorita Fundaungo, por ejemplo, que es una ONG que se ha dedicado a estudiar muy a profundidad el tema y de una manera muy técnica, hablan de que solo 1 de cada 4 adultos mayores recibe una pensión. Y además estas pensiones son bajas, ¿verdad? Entonces los adultos mayores suelen verse obligados a seguir trabajando, pero la gran mayoría ni siquiera tiene pensión. Y además se calcula que solo 1 de cada 8 trabajadores que están cotizando ahorita van a lograr los requisitos para tener una pensión. Los demás van a calificar nada más para que les devuelvan su saldo ahorrado. Entonces, a esto se suman otro tipo de problemas, por ejemplo, que no tenemos una pensión básica universal para la población más vulnerable. No tenemos, por ejemplo, medidas que compensen las inequidades de género. Las mujeres ahorramos menos dinero, cotizamos menos años, ahorramos menos dinero, por eso tenemos pensiones mucho más bajas. Y además vemos interrumpido nuestro periodo laboral por las maternidades, por ejemplo, por los sistemas de cuidado en las familias. Y eso hace que muchas mujeres tampoco logremos los años de cotización para podernos jubilar. Todas estas son cosas que se tienen que atacar y que se tienen que resolver en una reforma integral de pensiones. Y son temas que se estaban viendo en una comisión especial que había en la Asamblea Legislativa y que llevaba ya varios años citando especialistas, los economistas que están especializados en temas actuariales, que pueden hacer proyecciones de que si cotizamos esto, en tantos años vamos a poder tener una pensión de tanto, los mismos sindicatos y otros sectores. Pero todo este trabajo de la comisión se engavetó cuando vino la actual Asamblea Legislativa y mandó a archivo todo el trabajo de las asambleas legislativas previas. Entonces, lo que vemos es una reforma bien limitada, una propuesta que yo todavía no he leído el documento, si alguien lo consigue me lo puede pasar y yo con mucho gusto lo analizo a profundidad, pero teniendo como insumo las declaraciones que han dado tanto el ministro de Trabajo como el ministro de Hacienda, los tweets del presidente y el video que compartieron en redes sociales los funcionarios de gobierno, vemos que es una reforma bien limitada. Lo único que hace es aumentar en 1% el aporte de los empleadores. Actualmente a nuestro fondo de pensión iba el equivalente a un 15% de nuestro salario. El 7.25 lo aportábamos nosotros y el 7.75 los empleadores. Ahora van a aportar el 8.75. Pero de nuevo, esto solo aplica para esos entre 700 y 800 mil salvadoreños que están cotizando activamente. Luego se habla de una reducción en la comisión para las AFPs. Realmente es un solo porcentaje que era del 1.9%. Y que incluye los seguros, el seguro de invalidez, por ejemplo, y la comisión de la AFP, y que ahora los funcionarios han dicho que se va a bajar al 1%. Lo que pasa es que se están haciendo promesas grandes, con medidas muy limitadas, como ese aumento del 1% en la cotización y la reducción de la comisión de las AFP, se están haciendo promesas muy ambiciosas. Si querés, Mariana, podemos ir en parte, porque digamos, con lo que hemos visto en ese video, como tú decís, algunas declaraciones y lo que el mismo presidente pone en el Twitter, uno de los beneficios que ve es ese, ¿verdad? Que ahora habrá más ahorro para el trabajador porque va a pagar 1% más el empresariado. Ese es uno de los highlights, digamos, de la propuesta. Tú decís que es muy ambiciosa, digamos. Si querés, vemos eso. ¿Qué significa ese 1% más? Porque el trabajador no vamos a aportar más, o sea, nos queda igual. No va a aportar más, pero tampoco va a haber una mejora significativa en su ahorro, porque lo que pasó fue que nosotros anteriormente, o sea, el equivalente de nuestro salario que iba a nuestro fondo andaba entre el 11 y el 12%. Entre el 11 y el 12% de lo que aportábamos iba a nuestro ahorro, pero con la reforma de 2017 eso bajó a un 8%. ¿Por qué? Porque del 15% de nuestro salario que se está aportando, hay un 5% que va a una cuenta que se llama cuenta de garantía solidaria. Esta cuenta de garantía solidaria se creó en la reforma de 2017 con 2 propósitos principales. El primero, reducirle un poco la carga fiscal al Estado. Recordemos que el Estado tiene que cargar con un montón de obligaciones que quedaron del sistema anterior, por ejemplo, el pago de los jubilados del ICE y el INPAP, porque ya ambas instituciones se quedaron sin reservas técnicas, digamos.
porque ya no tuvieron más cotizaciones, ya no hubo gente cotizando. Entonces, el Estado tiene que presupuestar cada año una cantidad para Bueno, poder pero ahí puso poco a poco, se van a recuperar los 10.000 millones de dólares sacados del sistema. Por cierto, gol de Gana. Gol de Gana. Por cierto, vamos a hacer el fact-checking. Vamos a hacer el mira, fact-checking. gol de Gana, Porque 3-2. Es que el chino está ansioso, pero no le vas a salir gol de Gana, No, 3-2. aprovechamos vaya. la pausa esta Ok, para... pero bueno, pero entonces... Creo que no cotiza, usted cotiza. Chino, ¿no cotizas? Lo veo muy interesado. No, sí, estoy interesado. Vaya, pero espérame, vaya. Pero entonces ese es otro tema. Porque mira, es que... Otro tema, vaya, vamos por partes. Sí, vamos por partes porque de hecho el presidente en el video que compartió hasta hace una línea de tiempo. Hace una línea de tiempo. Vamos por partes. Este es un fact-checking que podemos hacer si quieren, pero vamos por partes, como dijo ya que el destripador. Primero, de la parte de la suficiencia, como les decía, antes ahorrábamos alrededor del 11% de nuestro salario que iba a nuestra cuenta, que de esa cuenta es de donde nos van a calcular con cuánto nos vamos a jubilar. Pero en la reforma de 2017 ese porcentaje bajó, o sea, estamos ahorrando un 8%. ¿Por qué? Porque el 2% adicional es este que se paga en comisiones y seguros, etcétera, y el otro 5% va a la cuenta de garantía solidaria, que tenía, como les decía, un doble propósito. Por un lado, reducirle la carga fiscal al Estado, por ejemplo, para que las pensiones mínimas se paguen de ahí, pero además darle un beneficio, digamos, al cotizante, porque antes, cuando a usted se le acababa su ahorro para pensión de su cuenta individual, caía automáticamente a pensión mínima. Entonces usted podía tener una pensión de $700, pero el momento que se le acababa su ahorro, caía automáticamente a pensión mínima. Entonces, la idea de esta cuenta de garantía solidaria era poderle dar estabilidad a la gente. El problema es que los mismos actuarios que vinieron a asesorar al gobierno de ese momento sobre la reforma, les advirtieron que a partir de 2023 esta cuenta ya iba a tener déficit, ya iba a estar en números rojos. Y aún así, tuvo un impacto en cuánto estamos ahorrando cada uno de nosotros, porque solo estábamos ahorrando el 8%. Ahora, hagamos un ejercicio hipotético, porque esto no... De nuevo, tenemos que esperar a ver el documento, pero se supone que vamos a tener un 1% más de ahorro. Entonces ya no estamos ahorrando el 8, sino que el 9. Y se supone que a las AFP ya no se les está pagando por el seguro y la comisión el 1.9, sino que solo el 1. Tenemos un 0.9 más. Entonces estamos ahorrando por todo un 9.9. Aún es inferior al 11 que ahorrábamos antes. Y aún con el 11 que ahorrábamos antes, la gente tenía pensiones muy bajas. Las mujeres, por ejemplo, alrededor del 27% de su último salario. Entonces, por eso les decía que es una promesa muy ambiciosa decir que con estas dos medidas alcanza para prometerle a la gente mejores pensiones. Ahora, pero sí es más ahorro de como estábamos, pero no como estuvimos antes. O sea, eso es lo que... Antes, exacto. Pero bueno, pero como estábamos, hay más ahorro. O sea que ahí... pero bueno, es relativo. Entonces. Pero aún como estábamos, teníamos pensiones de alrededor del 20%. Al cálculo usted cuánto es su salario y su pensión, sobre todo si era mujer, andaba alrededor del 27%, aún con lo que ahorrábamos, el 11%. Ahorita ahorrando posiblemente el 10%, ¿cómo vamos a lograr mejores pensiones? ¿Cómo se logran mejores pensiones en un sistema como el que tenemos? Hay que mover parámetros, por eso se habla de reformas paramétricas. La única manera que usted ahorre más es que ese dinero crezca más. Por ejemplo, por un lado, y es a lo que las AFP le apuestan mucho, es el tema de la rentabilidad, que les dejen diversificar las inversiones. Hay otros que dicen que no, que lo que habría que hacer es aumentar la cotización en términos significativos, o aumentar también la edad de jubilación, que es algo que tenía la reforma de 2017 y que esta reforma supuestamente viene a quitar. En la reforma de 2017 se dejaba establecido que iba a haber una evaluación periódica y que cada vez iba a estar aumentando un año la edad de jubilación, cada cierto tiempo que se evaluara. Y ahora viene esta reforma y dice que ya no, que la edad se va a mantener en 55 años para las mujeres y en 60 años para los hombres. Entonces, ¿cómo hacer crecer ese dinero? Eso es lo que no nos está diciendo el gobierno. Sí, pero aunque el gobierno dice que va a aumentar, y lo leo textualmente, sustancialmente la rentabilidad, lo que permite una mayor presión. Lo importante con estos temas es que le digan a usted de dónde va a salir el dinero. Porque ahorita la única fuente de eso es el ahorro que nosotros tenemos, el ahorro individual. O sea, al momento que usted se jubila, ven cuánto tiene, le hacen el cálculo, se lo dividen en 20 años, que le calculan de supervivencia y de ahí sale su pensión. Cuando el cálculo es menor que la pensión mínima, pues cae en pensión mínima, ¿verdad? Pero básicamente es eso, ¿cuánto tiene usted en su cuenta?
Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el gobierno para mejorar las pensiones? Algo como lo que hizo el gobierno de Antonio Saca, el decreto 100, porque también eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuál era? Por ejemplo, en 2006 se empezó a usar el dinero de los que estábamos ahorrando en las AFPs para pagar las pensiones de los jubilados del ISS y del INPEP a través de la creación de este fideicomiso de obligaciones previsionales, que consigue su dinero vendiéndole certificados de inversión previsional a las AFPs, y hay una gran cantidad de nuestros ahorros invertidos en estos títulos. Entonces ahí pasamos a lo que usted me decía, Pencho, los $10,000 que se han robado. Bueno, esos $10,000 Sacado del sistema. 10,000 millones. 10,000 millones. Sí. 10,000 millones. Esos 10,000 millones están invertidos en títulos del Estado. Y esto comenzó, como les decía, en la creación del fideicomiso de obligaciones previsionales en el gobierno de Antonio Saca, que le compramos estos certificados al fideicomiso para que se le pueda pagar a los jubilados del antiguo sistema. De hecho, han presentado ciudadanos demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, y la misma Corte Suprema de Justicia ha dicho que no se puede quitar este mecanismo porque tiene un papel social, básicamente, que los jóvenes que todavía estamos cotizando, óiganme, las jóvenes, ¿verdad? Sí. Que todavía estamos cotizando en las AFPs, hacemos un aporte para que no caiga solo sobre las arcas del Estado el pago de las pensiones del antiguo sistema. Entonces, esos 10,000 millones de dólares que dice el gobierno realmente están invertidos en títulos del Estado. Espérate, es que como dicen que esos 10,000 millones de dólares sacados del sistema, o sea, sacados no necesariamente son robados, o sea, son sacados... Para pagarles a los jubilados. ¿Quién está en contra de que se le pague a los jubilados? O sea, esa fue la lógica de la Corte al desestimar la demanda de inconstitucionalidad. Y lo que sí se pidió es que la inversión que se hace de parte de los que están cotizando ahorita las FP reciba una mejor rentabilidad, eso sí. Recordemos que el Estado salvadoreño, la última vez que emitió bonos fue en 2020, y a los que compraron ese bono les pagó un interés casi del 10%. Pero a los cotizantes de las AFP les andaba pagando alrededor del 3%, ¿verdad? Entonces ahí había una inequidad bien grande. Por eso les digo, es importante, en temas de pensiones nos pueden decir, miren, todos se van a jubilar con $10,000, ¿verdad? Pero lo importante no es la promesa que nos hacen, sino que cómo la van a cumplir. Bueno, entonces tú lo ves como una meta ambiciosa el decir que se va a aumentar con las medidas que han anunciado no basta para hablar de una mejora sustancial. En la rentabilidad y dicen, y por ende, en una mayor pensión. Y faltarán cosas, quizás, decir. Sí, vamos a ese punto, qué cosas no nos están diciendo para que esa promesa se pueda cumplir. Y volvemos a las reformas que se aplicaron en gobiernos anteriores, en los gobiernos de Arena, por ejemplo. Se aprobó el famoso decreto 100. ¿Qué pasó con el decreto 100? Cuando se cambió el sistema del sistema de reparto al sistema de cuentas individuales, se le dijo a la gente que si se pasaban a una AFP iban a tener los mismos beneficios que hubieran tenido en el ISS o en el INPEP. Entonces, entre quienes se pasaron hubo bastantes maestros, los famosos optados. O sea, ellos no estaban obligados a pasarse, sino que ellos estaban en el antiguo sistema y los convencieron de pasarse al nuevo. Cuando estos maestros quisieron jubilarse a partir de 2002, vieron que las pensiones que estaban recibiendo eran mucho más bajas que las que estaban recibiendo sus colegas que se estaban pensionando con el ISS todavía o con el INPEP. Entonces, ¿qué pasó? Hubo protestas, hubo marchas. Yo me acuerdo, yo estaba en la universidad, fue a hacer un proyecto de fotos de esas protestas. Y entonces vino el gobierno y dijo, no, vamos a compensarles. Entonces se aprobó este famoso decreto 100. Este decreto 100 estableció que estos optados que todavía se estaban jubilando y que se habían pasado voluntariamente a las AFP, iban a recibir pensiones equivalentes a las que hubieran tenido jubilándose en el INPEP o en el ISS. Pero quien paga digamos, el monto adicional, porque a ellos no les alcanzaba para tener esa pensión, era el Estado, o sea, dinero de todos nosotros. Básicamente el decreto sirvió para eso, que también hay demandas en la Corte por la forma dispar en la que se trata a los jubilados en general y a los jubilados optados, porque recibieron este beneficio. A ellos se les dio pensiones mayores pagadas con fondos públicos a través de un decreto. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno actual? Va a aprobar un nuevo decreto 100 para que a todos nos suba automáticamente la pensión y lo va a costear el Estado. Esa podría ser una salida, pero aquí estamos especulando porque no tenemos el documento. Bueno, lo podría costear, pero fuerte sería necesaria para cumplir esa promesa. Pero bueno, vos acabas de decir, o sea, lo tendría que costear el Estado, pero habría que saber cómo, de dónde, ¿verdad? ¿De dónde o cómo? Pero podría costearlo
Como que le digan a usted, vaya, por ejemplo, que le dijeran a usted, vaya, Pencho, yo le pago su pensión en dólares y va a ganar lo mismo, o le pago su pensión en Bitcoin y se la voy a aumentar. ¿Qué escogería usted? Esto ya ha pasado en otros países, por ejemplo, en Argentina, cuando hubo estos patacones, que eran unos certificados que sacaba el gobierno. Le pagaban a los empleados públicos una parte en la moneda local y la otra parte en estos patacones, que eran como billetes. Ajá. Pero nadie quería los benditos patacones, entonces los andaban vendiendo, revendiendo en el mercado negro a la mitad de su valor. Exacto. Entonces, son medidas que hay que analizar muy a profundidad y por eso les decía que es bien importante que se haga público el documento para ver cómo se va a lograr esta promesa. Porque de prometerles, uno puede prometer cualquier cosa, pero a la hora de cumplir se necesita un sustento técnico y material para saber que esa promesa se va a poder cumplir. Mira, sobre todo en estos temas tan delicados. Mariana, otra cosa que me llama la atención y quisiera oír tu opinión es el tema de que los empresarios, los patronos, van a pagar un 1% más, como le hemos dicho. Pero entonces, ¿qué significa eso? Para las empresas, ponerle qué significa, más allá de lo que tú acabas de explicar, bueno, de que el 1% pues, no necesariamente aumenta lo que tú vas a ahorrar, pero entonces, ¿qué significa el impacto, digo? Ese estudio del impacto lo tendría que haber hecho el gobierno a la hora de armar esta propuesta y poder decir, ok, este aumento del 1% va a significar que vamos a sacar tantos millones de dólares del capital que se podría haber invertido y eso va a tener un impacto de tanto en el PIB. Ese es un estudio que se tendría que haber hecho. Si lo hicieron, lo deberían de hacer público también, porque no es mágicamente que se aplican estas cosas, sino recordemos cuando se hacen los ajustes al salario mínimo, es una negociación en una mesa con un estira y encoge y que están allí peleándose cada punto porcentual. Entonces es una cosa similar. Esto va a impactar de manera diferente a cada empresa. Acordémonos que cuando hablamos de que los empleadores no estamos hablando solo de la gran empresa, estamos hablando de también medianas, pequeñas y microempresas. O sea, hay gente que con mucho esfuerzo tiene un trabajador y lo tiene inscrito y lo tiene formal, y a estas personas también les va a implicar un aumento en el presupuesto que tienen que hacer para el pago de planilla. Entonces el impacto va a ser diferente para cada tamaño de empresa, pero el impacto global en la economía, por lo menos ellos lo tendrían que estar analizando. Y a la empresa, los empresarios lo habrán, no sé, la gremial, no sé, o alguien habrá En este gobierno no se sabe, todo lo hacen así a puerta cerrada y le dicen a la gente que no hable, que no cuente, que no comparta. Entonces no podemos saber. No, y alguna reacción de los empresarios, es que ese impacto... Con los que yo he hablado dicen que no sabían. Que no sabían. A lo mejor ellos hablan con otro grupo de empresarios. Mira, y las AFP, porque también se destaca mucho que ahora las AFP van a ganar mucho menos. Las AFP van a ganar menos. Pero si nos ponemos en los zapatos de las AFP, el impacto pudo ser mucho mayor. En algún momento se habló de que se podían renacionalizar las pensiones. O sea que las salieron ganando, entre comillas, digamos, con esto. O no perdieron tanto, quizás. Entre los males el menor, digamos, para las AFP, porque si se acuerda usted, Pencho, la última vez que platicamos de pensiones hablábamos de los beneficios que tendría una renacionalización. Y hablábamos, por ejemplo, de qué pasa si el gobierno nacionaliza los fondos de pensión y el impacto que esto tiene en el cálculo de la deuda, por ejemplo. Por lo menos contablemente se anula la deuda porque el gobierno no se puede deber a sí mismo y entonces ya no estamos en el alrededor del 90% del PIB que estamos ahora, sino que bajaría, y son algunas de las consideraciones que se habían hecho quienes proponían una renacionalización del sistema. Otra de las opciones era, por ejemplo, crear una AFP pública que le viniera a meter competencia a las AFP privadas y que, como se hace en otros países, hasta cierto nivel salarial, por ejemplo, si uno gana hasta $500, tiene que ir obligatoriamente a la AFP pública, que como no está buscando lucro, le va a dar a uno un beneficio un poco mejor, pero luego a partir de $500 uno puede elegir, por ejemplo, si usted gana 600, los primeros 500 los cotiza con la AFP pública y los del 500 en adelante los otros en usted ve si los quiere dejar siempre en la AFP pública o los cotiza con una AFP privada, y que esto hubiera mejorado también las condiciones para los cotizantes. Pero nuevo estamos hablando de una reforma limitada también por eso, porque todas las medidas
que se están mencionando en el video y en las declaraciones de los funcionarios van a afectar a ese pequeño grupo de la población que tiene el privilegio de estar cotizando a una AFP. Pero los costos de las medidas sí están socializados. O sea, por ejemplo, si el gobierno dice, vamos a dar un bono de $100 a cada jubilado para que le mejoren $100 su pensión, ese dinero sí es dinero que aportamos todos con nuestros impuestos, pero que va a venir a beneficiar a una parte pequeña de la población. Mira, ¿y crees que esto sí lo hablaron con las AFPs? No sé. ¿O se enteraron como nosotros? Yo creo que sí, porque de hecho las AFP cuando empezaron, recordamos que esta es una promesa un poquito vieja. 15 de septiembre del año pasado. En septiembre de 2021 que dijeron que venía la reforma de pensiones y que ya la tenían lista. Entonces, en ese momento, yo me acuerdo que las AFP hicieron llegar su propia propuesta al Ejecutivo y que era precisamente algunos cambios mínimos al sistema tal y como está, sin cambios bruscos. Entonces, es bien parecido a lo que estamos viendo ahora. O sea, no se toca el sistema, no se tocan las cuentas individuales. Habrá que ver también cómo se reparte esa reducción de la que están hablando, porque como les decía, los funcionarios están hablando de esa reducción del 1.9 al 1, pero no dicen qué es lo que se va a reducir. Y ese 1.9 incluía no solo las comisiones, sino que también los pagos del seguro. Y el pago del seguro es bien importante. A lo mejor les están mandando a que hagan una renegociación global de los seguros para que la prima del seguro sea menor, no sé. Entonces, son detalles que tenemos que ver. Es que yo quisiera entender cuál ha sido el rol de las AFP en esta reforma. Las AFP tampoco han dado muchas declaraciones. O sea, no. De hecho aquí existe Asafondos, ¿eh? Sí, la administradora, ajá, la asociación de administradoras. Ajá, ellos han callado últimamente. ¿Se acuerdan cuando a los cotizantes nos empezó a aparecer en el estado de cuenta rentabilidades negativas? Sí. Ajá, y que fue un escándalo y hasta se metieron los diputados a opinar y se dijeron un montón de cosas y realmente es una cuestión contable pasajera. Lo hablamos también con usted, Pencho, me acuerdo, y me encantó porque usted lo entendió bien rápido. Que era una cuestión contable pasajera y efectivamente ya pasó, ya estamos con rentabilidades similares a lo que hemos tenido normalmente, baja, ¿verdad? Pero similares a lo que hemos tenido normalmente. Pero las AFP no salieron a dar una explicación pública, a pesar de que podrían haber salido a darla. Entonces, no sé, quizás a lo mejor sí están teniendo pláticas con el gobierno y les piden no salir a hablar públicamente, pero a mí no me gusta especular. Sí. No, pero es que sería también interesante saber cuáles son las posiciones digamos, de los involucrados, pues, porque me imagino que yo creo que sí el gobierno tiene que hablar con la AFP sobre esto. O sea, no sería... Pero si yo fuera una AFP ahorita estuviera respirando aliviada porque no me renacionalizaron, que hubiera sido quizás para el de es lo que decía el ministro Zelaya hoy, ¿no? Vamos a nacionalizar. Ajá, esa era una propuesta bien fuerte. De hecho, cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando se hizo este anuncio de que el actual gobierno iba a impulsar una reforma de pensiones, muchos sindicatos y federaciones de sindicatos llevaron sus propuestas al Ejecutivo y sus propuestas eran renacionalizar. Mariana, estaba leyendo declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que dice que una de las cosas que van a hacer es, hay pensiones de privilegio, VIP, dice de $6.300. Son 684 que las van a bajar a 3.000. O sea, nadie va a cobrar más de $3.000. Y le van a poner un techo a las... Un techo, sí. Y los que... Esto pasó ya, en la reforma de 2017 se puso un techo de $2.000 al cálculo de las pensiones. Ahora, ¿cómo van a, esto es a quienes se van jubilando, ¿verdad? Pero no ¿cómo van a hacer para revertirle? ¿Cómo van a hacer para revertirle a quien ya tenía la pensión? Eso también es algo que debe establecerse. Ahí en la ley se van a enfrentar, bueno, pero que ahora ya no es tanto obstáculo, porque uno podría ir a la Corte Suprema, porque era un derecho ganado a la pensión y reclamar ahí, pero bueno, la Corte ahora está... Si van ahora no van a tener mucho... Muy complaciente con el Ejecutivo, entonces no. Sí, tiene razón, usted lo puede hacer. Básicamente puede hacer entonces lo que queda claro, solo para ir resumiendo algunas cosas, que entonces nacionalizar las pensiones ya no... Eso y lo están aclarando, ¿verdad? Están aclarando, pero hay gente que está a favor de eso, pues.
Sí, claro, hay mucha gente que está pidiendo que se renacionalice, pero yo lo veo ya, o sea, Ya no. descartado. Descartada también la posibilidad de un sistema multipilares o de una AFP pública que le venga a meter competencia a las otras. Descartada Mira, también. mira, otra cosa, este Instituto Salvadoreño de Pensiones se crea. Ahí va a trabajar Mariana. Crean- va a trabajar, María. Y rapidito saltó, no. Fíjate, Está viéndolo muy, pero muy tratando de ser lo más objetivo posible. Yo solo veo que es más burocracia, porque realmente, ¿qué va a hacer un Instituto Nacional de Pensiones? Un Instituto Nacional de Pensiones hubiera tenido sentido si hubiera habido una AFP pública o una renacionalización. Pero actualmente, ¿qué va a hacer? O sea, y hablan de supervisión, la supervisión ya está a cargo de la Superintendencia de Pensiones. Hay una superintendencia de pensiones que está adscrita a la superintendencia del sistema financiero. Y si lo que querían era revivir burocracia de algún otro tipo, ahí está el INPEP. No van a disolver el INPEP. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O es un rebranding del INPEP? Puede Entonces, ser. Ajá. hay que ver ya en la práctica cómo se van echando a andar estas cosas. Pero También. no es claro, ¿verdad? No es claro, pero además el impacto es muy limitado. De cualquier cosa que hagan, el impacto va a ser muy limitado. Imaginémonos que sacan un decreto de que va a haber un bono estatal para mejorarle la pensión a todo el mundo. Todo el mundo son esos 700,000. Y de esos 700,000, los que logren cumplir el requisito de jubilarse, porque por lo menos la mitad no cumple. Y entonces a la hora de jubilarse le dicen, usted ahorró nada más $8,000, aquí están esos $8,000. La gente viene, se lo gasta en unos meses y luego se quedan desprotegidas en la edad en la que somos más vulnerables. Una de las reformas, digamos, positivas de 2017 fue que uno tenía la opción de tener una pensión parcial cuando no cumplía con los 25 años de cotización, pero que le daba derecho a ir al Seguro Social. Y esa es una de las cosas que creo yo que no se deberían de tocar, porque de nuevo es en la edad en la que somos más vulnerables, tenemos menores ingresos y además somos más achacosos, quedamos tan desprotegidos. Sí, totalmente. Mariana, Mira, perdón. espérate, y hay una superintendencia De pensiones. no, de Pensiones, sí. Ujú. ¿Y cómo queda? ¿Cuál ha sido el papel? Yo no sé qué piensan No, hacer. No sé ¿o si cuál lo ha van sido a- el papel, el rol en lo todo van a esto? fusionar, así como se fusionaban Goku con Vegeta, no sé si se van a fusionar. Bueno, Entonces se van a decir que se va a hacer el instituto, sí, o sea, pero no lo tenemos claro. Estamos, sí, como dice Mariana, o sea, no queremos especular, pero son preguntas válidas, creo yo. ¿Qué va a pasar con Sí, yo creo que ahorita lo que más podemos hacer es preguntarnos, pero también a mí yo realmente lo felicito, Pencho, porque usted es alguien que siempre mantiene en agenda el tema de pensiones, que es tan complicado, Sí, cuesta sí. mucho que lo comprendamos y realmente no nos preocupamos hasta que ya nos va a tocar ir a la AFP a ver cuánto nos van a dar. Ahí sí nos afligimos y debería de ser una cuestión en la que estamos pendientes desde jóvenes. Entonces Pero- a mí por eso me encanta que usted siempre da espacio para hablar de estos temas y que tratemos de entender entre todos un poquito mejor, saber de dónde venimos, saber cómo estamos y qué preguntas nos tenemos que hacer. Para o sea, a mí me alegra que digan todos vamos a tener mejores pensiones, pero yo quiero que sean promesas que se puedan cumplir. Yo Carmen. tenía una pregunta, de hecho es una pregunta acá de un oyente y lo que él tiene duda es sobre el 25%, que nadie está hablando de eso, de si se va a poder retirar, si No. se va a tener que devolver Sí, lo puso el o si presidente. ya No, no. lo puso el presidente, ya. que ya no se debe devolver el 25% de anticipo. Sí. ¿Qué significa No, eso? pero la duda creo yo que es que si se va a seguir retirando, porque la promesa que ha hecho el presidente es que quienes ya lo retiraron no se lo tienen Exacto. que autopagar. Pero esas son cosas que ya se habían hecho en la Asamblea Legislativa, pero son poco difundidas también. La Asamblea ya ha aprobado medidas así, bueno, la Asamblea anterior la Asamblea anterior había aprobado que quienes ya les tocaba jubilarse y debían el 25% se podían jubilar. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto? De nuevo, o sea, yo tengo mi ahorrito, tengo mi puchito, ¿verdad? Supongamos que esta galletilla son mis ahorros de pensión, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando yo me jubile, van a calcular que yo voy a vivir 20 años, entonces me van a partir en 20 pedacitos mi galleta para que me alcance para cada año. Pero ¿qué pasa si yo me como antes un cuarto de la galleta? Yo me la comí. Entonces, cuando me jubilo, ya solo tengo 3/4 partes de la galleta y esas me las van a repartir en los mismos 20 años. Entonces, me van a tocar pedacitos más chiquitos. Pero no hay un Ese es el mínimo tema. del $400. Exacto, pero ¿de dónde va a salir esta compensación? Porque a mí no me va a alcanzar para llegar a los 400. De hecho, ahora es una gran carga fiscal
o al menos así le gusta llamarlo a los funcionarios de gobierno, es una gran carga fiscal, el hecho de que yo me jubile y me alcance solo para una pensión de $100, pero por ley me tienen que dar 300, ¿verdad? Entonces, porque eso tiene que salir de esta cuenta de garantía solidaria que hablábamos al principio, ya está deficitaria, y a esa no aportamos solo nosotros, también por ley el presupuesto general del Estado tiene que llevar una parte para pagar esto. Y recordemos que los fondos del Estado son finitos, o sea, tenemos que pasar a una cosa, dejamos de atender otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita las reformas que hemos tenido han estado más enfocadas en resolverle el problema fiscal al Estado que en que todos tengamos derecho a una pensión digna, que es un derecho que tenemos constitucionalmente, pero ahorita solo se le cumpla a una porción muy pequeña de la población. Creo que entonces, Carms, la duda iba orientada. Esta persona dice que en enero ya aplicaba por el tema de la edad para retirar el 25. Tienen temor de que ya no van a poder porque nadie ha aclarado Estaba, eso. ajá. Porque solo dice que los abonos se lo tiene que pagar, pero como les decía, esa es una medida que ya habían aprobado asambleas anteriores, diputados de legislaturas anteriores, pero no está claro si van a poderlo seguir retirando o no. Bueno, la gente tiene un montón de preguntas y ahorita que estamos, o sea, Mariana se entera de todas estas cosas y yo en realidad quien agradezco es a vos, porque como lo dice Mariana, este es un tema denso. Yo creo que la fórmula perfecta tampoco existe, la solución pues no existe. No hay un solo país. No hay un solo país que tenga una... Bueno, sí, si nos ponemos a investigar un poquito en internet la deuda de pensiones de países como Japón, nos asustamos con la cifra, ¿verdad? Sí. Pero vaya, cada país hace sus apuestas. Hay países que le han subido al IVA y el porcentaje adicional del IVA que se ha recaudado va directamente a pensiones. Chile, por ejemplo, tiene un bono de maternidad cada vez que una mujer tiene un hijo y se tiene que retirar de laborar en el periodo de maternidad, recibe un bono a su cuenta de pensiones específicamente, ya no se lo puede gastar en otra cosa, para que esa maternidad no le afecte en el cálculo de su pensión final. Y así, pero es importante que todos estos cambios y ajustes que vayamos haciendo vayan respondiendo a la realidad de nuestro país. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas de nuestro país, bueno, dos de los grandes problemas que son la baja cobertura, muy poquitos ahorrando para pensión, y que las pensiones son muy bajitas, tienen que ver con la naturaleza de nuestra economía y de nuestro mercado laboral, donde hay una gran informalidad, 70% más o menos de la economía es informal, y además los salarios son bien bajos. O sea, el salario promedio de la persona que está cotizando en la AFP ahorita son como $520. Pues con $520, calcúlele usted el 27%. Caen directamente a pensión mínima, ¿verdad? Y como decía el chino, que la pensión mínima ahora van a ser 400, pero ¿de dónde va a salir ese dinero para compensar? Pero ¿de dónde va a salir? O sea, y puede ser que tengan una fuente para financiar eso y que no la sabemos. Los chinos. Los bonos Volcán. Los chinos, los chinos nos van a pagar las pensiones. Chino van a pagar. Aprovechemos la bondad oriental. Sé que Mariana tiene un compromiso pronto, pero entonces dime tú, me haces así cuando ya tenga, porque yo quisiera darle participación a la gente. Ojalá que sean, aquí no podemos oír cuáles son los aportes, pero hay gente interesada y después me regañan a mí que no pongo preguntas. Vamos a ver qué dice. Yo me tengo que desconectar a las 9 porque tengo una reunión. Cabal, o sea que en 2 minutos ponemos a Mariana. Gracias, Mariana, por siempre estarnos este es Miguel Aboleván, dándonos la verdad, la información correcta de este tema y de muchos más. Me imagino que el gobierno se ha ahorrado mucho dinero en todos los compromisos de pensiones que no han pagado porque la gente no se quiere jubilar por lo mismo. Me imagino yo que el gobierno ya tiene ahorrado ese dinerito para la mareada de pensionados que se vienen en los próximos años, si es que se mejora realmente el sistema de pensiones. Ojalá que así sea. Vaya. No, o sea, no funciona así. O sea, para empezar, la gente se jubila con su ahorro. Entonces, ese dinero está en la cuenta de cada persona. Lo que no está haciendo el gobierno es aportando el complemento, digamos, para quienes no les alcanza para la pensión mínima y se tiene que aprobar la pensión mínima. Pero como les decía, como el sistema cambió, todo esto se hace a través de la cuenta de garantía solidaria, para la que igual el gobierno tiene que estar haciendo, el Estado tiene que estar haciendo un aporte anual
y que se incluya en el presupuesto general del Estado. Por eso es importante ver que en el proyecto de presupuesto 2023 la pensión mínima sigue apareciendo como $304. O sea, lo presupuestado en el proyecto que el mismo Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa de nuestro presupuesto general del Estado 2023, la pensión mínima sigue siendo $304. Bueno, ya queda un minuto. Voy a, no sé, Marisol, repito, es corto vamos a ver qué dice. Buenos días, tribu. Buenos días, Mariana. Una pregunta. Si una persona va a jubilarse, ¿qué le recomienda a usted? ¿Que espere hasta que aprueben la ley o que lo haga mejor desde ya? Gracias. Esta es una decisión muy personal. Yo no me siento en la capacidad de respondérsela. Lo que sí le puedo decir es que ahí depende del nivel de confianza que usted pueda tener, ¿verdad? En lo que se vaya a anunciar. Lo mismo pasa cuando la gente me dice, mira, y saco el 25%. No, yo no estoy en la capacidad de darle ese consejo, pero usted va a decidir. Por ejemplo, si usted tiene una deuda donde está pagando 60% de interés, claro que le sale mejor negocio sacar de su AFP, pagarlo y luego pagarse usted solito con un interés mucho más bajo, pero esas ya son decisiones. Bueno, miren. Y tanto confía usted en que el gobierno realmente le va a poder dar una mejor pensión. Ahí está su respuesta. Bueno, Mariana, 9 en punto, tal como lo habíamos convenido. Yo te agradezco tanto. Lean el boletín, La Semana con Mariana. Lean. Una explicación. Pero mira, y creo que hoy tenemos poca información. Creo que hemos visto, en base a un video de 4 minutos que puso el presidente el viernes y algunas declaraciones. Entrevistas, sí. Pero creo que hay muchas cosas que hay que conocer para ir haciendo un análisis más profundo quizás de esto, así que te vamos a molestar de verdad porque siempre... Ya que no sea lunes para que no me tenga que ir. Sí, porque los lunes tienen... Sí, pero no importa, ahí nos ponemos en contacto. Mariana, gracias, espero que te vaya bien en este lunes. Gracias, Mariana, por el tiempo. Gracias a ustedes también. Chao, Mariana. Chao. Chao, bueno, ahí queda... 3-2. Mira, y respetó porque no interrumpió tanto. Sí, que no, mira, no vamos a interrumpir a los invitados. Gracias, chao Mariana. Gracias. Hay podcast de esto también, por si no lo vieron completo. Es ya viste que explica súper bien, Mariana. Sí. Las preguntas en el Twitter y ahí las vamos a estar contestando. Vaya, excelente, y Mariana. eso que no tiene todos los elementos porque no lo sabemos. Sí, gracias, Mariana. Aquí vamos a seguir hablando de eso también. Gracias. Chao, Mariana. Mariana Belloso, periodista de temas económicos hoy, también muy seguidora del tema de las pensiones. Bueno, hasta aquí el tema del día. Nos